pido, Señor, porque tengas misericordia en esta hora de nosotros. Señor, tú tengas misericordia de las personas acá que están sin Cristo y tú puedas, Señor, despertarlos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de leer Isaías capítulo 55 para entender el contexto de este capítulo, vamos a leer Isaías capítulo 63. Isaías capítulo 63. Voy a leer desde el verso 7 en adelante, esto con la intención de entender el contexto. Dice Isaías capítulo 63 del 7 en adelante: Las misericordias del Señor recordaré, las alabanzas del Señor conforme a todo lo que nos ha otorgado el Señor, y la gran bondad hacia la casa de Israel, que les ha otorgado conforme a su compasión y conforme a la multitud de sus misericordias. Porque Él dijo: ciertamente ellos son mi pueblo, hijos que no engañarán, y Él fue su Salvador. En todas sus angustias Él fue afligido, y el ángel de su presencia los salvó. En su amor y en su compasión los redimió, los levantó y los sostuvo todos los días de antaño. Mas ellos se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu, por lo cual Él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Entonces su pueblo se acordó de los días antiguos de Moisés. ¿Dónde está el que sacó del mar con los pastores de su rebaño? ¿Dónde está el que puso su Santo Espíritu en medio de ellos? El que hizo que su glorioso brazo fuera a la diestra de Moisés. El que dividió las aguas delante de ellos para hacerse un nombre eterno. El que condujo por los abismos. Como un caballo en el desierto no tropezaron, como a ganado que desciende del valle, el Espíritu del Señor les dio descanso. Así guiaste a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. Mira desde el cielo y desde tu santa y gloriosa morada, ¿dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas y tu compasión para conmigo se ha restringido. Porque tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos conoce, ni nos reconoce Israel, tú, oh Señor, eres nuestro Padre. Desde la antigüedad, tu nombre es nuestro Redentor. ¿Por qué, oh Señor, nos haces desviar de tus caminos y endureces nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, las tribus de tu heredad. Por breve tiempo poseyó tu santuario, tu pueblo santo. Nuestros adversarios lo han pisoteado. Hemos venido a ser como aquellos sobre los que nunca gobernaste, como aquellos que nunca fueron llamados por tu nombre. Estos últimos versículos, el versículo 18 y el 19, vuelvo a leer para entender una vez más el contexto. Dice: por breve tiempo poseyó tu santuario, tu pueblo santo. Y nuestros adversarios nos han pisoteado. El pueblo de Israel, cuando uno lee el libro de Isaías, al menos hasta el capítulo 40, vez tras vez, es un pueblo duro, un pueblo terco que se rebelaba contra Dios. Y en esta ocasión, el pueblo está en esa situación. Y dice que por poco tiempo poseyó tu santuario, tu pueblo, dando a entender que los babilonios vinieron, destrozaron el templo y los llevaron cautivos. Nuestros adversarios nos han pisoteado. Y versículos más adelante decía que Dios se había vuelto su enemigo de ellos por esta rebelión. Y el contexto de los versículos que hoy día vamos a estar estudiando en Isaías 55 es este. El pueblo está cautivo en Babilonia, Dios los ha entregado a ellos, y en esta situación vamos a empezar a ver lo que va a decir Dios en primera persona a través de Isaías en el capítulo 55. Ahora sí, vámonos a Isaías 55 y vamos a entender acá qué está pasando. Pero no olvidemos que el pueblo está cautivo y es por la rebelión vez tras vez delante del Señor. Y como hemos leído en esos versículos, el pueblo estaba llamando al Señor para que tenga una vez más compasión de ellos. Y ahora volvemos al capítulo 55 y aquí vamos a empezar a leer.
Vamos a leer los primeros versos. Dice: todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tenéis dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma. Debido a su pecado, el pueblo de Dios estaba esclavo en Babilonia. Y era una costumbre en esos pueblos paganos usar sus recursos, ya sea su salario, su esfuerzo, su trabajo, para gastarlo en sus dioses falsos, con el propósito de obtener alguna satisfacción espiritual, alguna paz en sus almas. Y mientras el pueblo estaba conviviendo con ellos, tal parece que aprendieron estas mismas prácticas. Tal vez el pueblo había empezado a tener esas prácticas con un sentimiento de abandono del Señor y habían empezado a depender de ellos mismos. Pero hay algo que nosotros podemos ver en estos primeros versículos. Aunque ellos estaban haciendo estas cosas, estas ansias habían sido insatisfechas. Una de las cosas que estaba pensando mientras estaba estudiando esto es el título que debo poner a esto. Y mientras pensaba, noten acá que es Dios a través de Isaías hablándole otra vez al pueblo en primera persona. Y tal parece que como fuera un lugar, voy a poner porque está usando aquí metáforas, tanto el pan, tanto la agua, de personas que están como en un mercado sedientas. Y hay un llamado que se repite varias veces, invitándolos a las aguas, a comer, a personas que parece que han perdido todos sus recursos. Y es interesante porque otra vez Isaías está usando metáforas para hablar de la parte espiritual del pueblo, de cómo estaba en esa situación. El pueblo había empezado a usar sus recursos, como he dicho hace rato, y habían empezado a usar para esos dioses, para tener esa satisfacción que tal vez algunos de ellos conocían que Dios la podía dar. Pero esas ansias estaban insatisfechas porque dice acá: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Ellos estaban bebiendo de las aguas, pero aún tenían sed. Como dice en Juan 14:13, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Ellos habían estado trabajando con afán en esto, pero sin ningún provecho. Ellos estaban sedientos, con hambre, y aún más, ya se les había acabado el dinero. Como dice acá, los que no tenéis dinero. ¿Y por qué no tenéis dinero? Porque estaban gastando su dinero en lo que no era pan. Y evidentemente está usando cosas básicas para la alimentación, lo que el pueblo judío consumía para el sustento de su cuerpo, pero estas son metáforas para hablar acerca de su condición espiritual de este pueblo. Y algo que debemos pensar en esto es, si bien dentro de este pueblo habían muchos que conocían al Señor y aún se habían rebelado y habían sido llevados cautivos, habían muchos también que aunque eran parte de ese pueblo no tenían conocimiento del Señor. Por eso empieza el versículo 1 diciendo: todos los sedientos, venid a mí. Todos, creyentes, no creyentes, judíos, gentiles, todos, venid a mí. Es un llamado amplio del Señor. Y es interesante que estaba escuchando una predicación. El libro de Isaías, muchos comentaristas dicen que es el quinto evangelio. El quinto evangelio. Y la razón por eso es porque en ningún libro del Antiguo Testamento encuentras tanto acerca de Cristo como en el libro de Isaías. Y es interesante acá porque este capítulo que vamos a estar estudiando está hablando acerca de Dios compartiendo el evangelio, las buenas noticias con este pueblo otra vez y en el Antiguo Testamento.
Entonces, estas personas habían estado en ese cautiverio y habían estado usando varias cosas que ellos habían obtenido por su trabajo con la intención de satisfacer esa necesidad que solo Dios podía llenar. Y con todo eso habían estado frustrados, frustración tras frustración. Entonces Dios aparece después de ese contexto que leíamos en Isaías 63 y les dice: ¿por qué están usando su dinero para lo que no es pan? Y no era que no tenían satisfacción en las cosas que ellos estaban obteniendo, no era que ellos no tenían satisfacción, sí la tenían, pero ¿cuál era el problema en estos primeros versículos? Era que ellos no estaban saciados. Y eso es algo bien interesante. Eso es una metáfora para ayudarnos a entender que cuando nosotros queremos comer algo y nosotros después al día siguiente tenemos otra vez hambre, tenemos sed y no nos saciamos y tenemos que buscar dinero para comprar o cómo obtenerlo, era la situación que el profeta está comparando acá. Ellos estaban teniendo satisfacción, pero no llegaban a estar saciados. Pero habían algunos de ellos que también se habían estado intoxicando con los apetitos terrenales que estaban obteniendo. Y eso es algo interesante porque creo que no se necesita explicar en el plano espiritual estas cosas que se sobreentienden en nuestras vidas cuando pensamos en las veces que nosotros tratamos de usar nuestro tiempo, nuestra energía para satisfacer cosas que están en nuestra alma, en nuestro espíritu, y terminamos de la misma manera insatisfechos. Y el punto acá de Dios es porque están gastando eso en lo que no es pan, en lo que no sacia. Y eso es lo que está empezando. Es interesante que nosotros cuando compartimos el Evangelio, terminamos el Evangelio a un no creyente haciéndole una invitación, pero aquí Dios está empezando el Evangelio haciendo la invitación. Vengan. Y noten en estos versículos cuántas veces el Señor repite la palabra venid, venid, venid. Cuando estaba leyendo estos versículos, la idea que venía a mi cabeza era como en un mercado de personas que están hambrientas y Dios está llamando a voz en cuello, decir: vengan, vengan. Y lo más interesante, dice, es gratis, es gratis. No les cuesta nada. Miren el énfasis que repite varias veces: los que no tienen dinero, venid y comprad. Venid, comprad vino y leche sin dinero, sin costo alguno. Esto es gratis. Esto es por gracia. Hay bendiciones que fueron hechas una vez y para estas bendiciones, dice el Señor, no fueron hechas una vez y para siempre, sino que estarán ahí cada día. Una parte que me llamó la atención es lo que dice en la parte del versículo 3: escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma. Vuestra alma se va a deleitar. Y ciertamente, otra vez entrando al plano del alimento físico, ¿cómo es que nuestra alma se deleite en el alimento físico? ¿Saben cómo? Cuando sabes que un alimento es gratis y comes y sabes que al día siguiente volverá a estar ahí. Y eso crea en nuestro corazón deleite, porque hoy día no me tengo que preocupar por mañana. Hoy como, me alimento, disfruto y mañana otra vez estará ahí. Por eso dice, eso es en abundancia, dando un contraste de estas personas que estaban comiendo, pero estaban quedando insatisfechos. Y lo interesante es que estaban gastando sus recursos. Por eso digo que no es, creo, necesario tratar de trasladar esto al plano espiritual, porque creo que muchos de nosotros a menudo estamos así. A menudo olvidamos varias cosas que pueden satisfacer olvidamos que solo Dios puede satisfacer nuestra sed, nuestra hambre espiritual, y empezamos a hacer un montón de cosas. Y al último terminamos frustrados. Y es esa voz del Señor diciendo: ¿por qué están usando eso? Y muchas veces tratamos de engañarnos a nosotros mismos, pero siempre terminamos igual. Entonces aquí hay un llamado del Señor a este su pueblo,
como he dicho, algunos que conocían de Él, algunos que no, pero está invitándolos a todos y dice, venid a las aguas. Y en muchos versos del Nuevo Testamento, Jesucristo dice, yo soy la fuente del agua viva. En otras palabras, ¿qué está diciendo Cristo? Venid a mí, vengan a mí, coman y beban, es gratis. Escúchenme, coman lo que es bueno y vuestra alma tendrá deleite. Dice en Isaías capítulo 25, verso 6, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Algo que también podemos de paso ver acá en estos versículos es que todos los métodos para obtener la salvación son en vano. Todo lo que el hombre puede trabajar, todo el dinero que puede llegar a dar es en vano. Y aquí en estos versos lo que estamos viendo es el Evangelio en el Antiguo Testamento y el énfasis de los primeros versículos es los que no tienen dinero, sin costo. Y esa es una buena forma para distinguir una religión verdadera o una religión falsa, que la salvación es de pura gracia, es gratis. Cuando vemos religiones falsas, casi todas, o al menos todas, si puedo decir porque no conozco todas, siempre están diciendo que hay que hacer algo para ganar. Y aquí está diciendo, es gratis, es de gracia. Y ahora ya entrando en este texto, pensamos y decir, ¿cuál era la condición a los que les estaba llamando? Había una condición para venir. ¿Y cuál era la condición? Dice el versículo, a todos los que están sedientos. Todos los que están sedientos son aquellos que tenían un ardiente deseo porque veían su necesidad, ya que solo viendo esa sed y esa hambre podían recibir la bendición de las aguas. Nosotros tenemos un texto conocido en el Salmo 42:1 donde dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Para venir a las aguas tienes que estar sediento. Tienes que entender tu condición, tu necesidad. Y una pregunta que también nos podemos hacer acá. ¿Quiénes no iban a venir? Los que estaban satisfechos. Ellos no van a venir porque están satisfechos o al menos creen estarlo, porque tienen una opinión de su estado, de su propia justicia y rechazan la invitación del Señor a venir. Y en cierta manera esto es una locura y es una ingratitud ver a un hombre que está gastando sus recursos para comprar algo que lo puede obtener gratis. Entonces, la condición del Señor para venir aquí a su pueblo que está hablando es estar sediento. ¿Entiendes tu necesidad? Y otra vez, vamos a ir viendo más adelante que este texto, este capítulo, es más que todo para no creyentes, es decir, para personas que no conocen al Señor. Pero lo interesante de esto es que vamos a ver que son realidades que también les pasan a los creyentes, o sea, nos pasa a nosotros. Entonces, la condición que el Señor ponía ahí es estar sedientos, entender que tienes necesidad del Señor. No siempre esto es fácil para un no creyente cuando le hablamos del Evangelio. Normalmente ellos no creen tener la necesidad de venir al Señor, porque realmente creen que están bien como están. O al menos, como he dicho hace rato, esa es la opinión que tienen de sí mismo y rechazan esta invitación de venir al Señor. Y Dios hace esta invitación y pone esta condición y entonces les va a empezar a decir el remedio al problema de esta insatisfacción. Y ya pasamos a ver el remedio que Dios les va a poner. Noten los versículos del 2 allá abajo, dice, escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma.
3 veces estás repitiendo una palabra. ¿Cuál es? Escuchen, escuchen, inclinen su oído, escuchen. El problema de este pueblo es que se habían vuelto sordos a la voz del Señor. Ayer estábamos visitando a un hermano y él decía, nos compartía de sus frustraciones. Él decía, soy el hombre más fracasado, decía este hermano, porque no he logrado ni siquiera que mi propia familia conozca al Señor. No he podido explicarles el Evangelio a mi propia familia. Qué difícil es en una familia a veces que tus propios familiares te escuchen, pongan atención a la necesidad que tienen. El problema del ser humano, como he dicho hace rato, es que es sordo a la voz de Dios, o al menos no quiere escuchar. Y aquí usa la palabra escuchar, no solo oír. Muchos de aquí están solo oyéndome, pero no siempre están escuchando. Y aquí el Señor dice, el problema de ustedes es que han dejado de escucharme. Inclinen su oído, óiganme, escúchenme. Ellos debían escuchar con atención la voz de Dios, porque de eso dependían sus vidas. Nosotros tenemos este texto en Mateo 4:4 donde dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y muchas veces nosotros, otra vez como creyentes, pasamos días sin escuchar la voz de Dios. Días. Y en esa necesidad que tenemos del Señor y de escuchar su voz, empezamos a hacer lo mismo que este pueblo, un montón de cosas. Y lo triste es que incluso a veces gastamos nuestros recursos en eso, pensando que vamos a tratar de tener cierta satisfacción que solo Dios puede dar. Y es entonces que empezamos a tener esta sed, que a veces lo ocultamos, esta hambre, que a veces lo ocultamos, y estamos sobreviviendo muchas veces con alguna cosa que escuchamos en un sermón, en una radio, pero hace tiempo que de manera personal no estamos escuchando la voz del Señor. Y algo interesante acá es, ¿por qué Dios insiste o repite tantas veces que escuchen su voz, escuchen su voz, escuchen su voz? ¿Por qué quiere Dios que le escuchemos tanto? Y la respuesta a esta pregunta es, porque Dios quiere formar en nosotros fe. Y la fe no puede ser formada sin escuchar. ¿Por qué Dios quiere que escuchemos tanto su voz? Porque Dios quiere formar en nuestros corazones fe. Y la fe no se puede formar sin escuchar la voz de Dios. Dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pensando otra vez en este hermano, ahora pienso de un buen consejo a hermanos, familiares que tienen personas queridas que no conocen al Señor. No dejes de hablar la palabra del Señor, porque dice que por la palabra del Señor en el corazón Dios forma, ¿qué? Fe. Es por el oír. Tienen que seguir oyendo la palabra vez tras vez, porque sin fe sin la palabra de Dios no se puede formar fe en el corazón de una persona. Entonces Dios, y eso es lo mismo que nos pasa a nosotros como creyentes, cuando uno está emprendiendo a veces un negocio o está queriendo hacer algo y está con tantas dudas, y uno se da cuenta que es a menudo que no escucha la palabra del Señor. Por eso estoy tan incrédulo a muchas cosas. Por eso pienso que tal vez el Señor no me va a ayudar. Tanto para el no creyente como para el creyente, Dios forma fe en su corazón a través de ¿qué? De escuchar la palabra de Dios. Venid, escuchadme, y así voy a formar nuevamente de los que conocían al Señor fe y de los que no conocen fe, para que me conozcan. ¿Y por qué medio iba a hacer el Señor esto? Y esto es interesante porque no olviden que estamos en el Antiguo Testamento, pero miren lo que dice desde el verso
3 voy a leer adelante. Dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. He aquí lo he puesto por testigo a los pueblos, por guía y jefe a las naciones. Voy a hacer un pacto eterno con ustedes. Ayer con los prejuveniles esa era la pregunta que teníamos, o ellos tenían: ¿qué es un pacto? ¿Qué está diciendo aquí Dios? Yo voy a hacer un pacto eterno. Dios ya había hecho un pacto antiguo con su pueblo, recordarán, donde dice un pacto condicionado a su obediencia, donde el pueblo se había desentendido de ellos, de ese pacto, y Dios se había desentendido de ellos. Ese pacto era condicional, pero este pacto que Dios iba a hacer con estas personas iba a ser un pacto eterno, y iba a ser un pacto conforme a las misericordias de David. Es decir, Dios está diciendo algo más. Piensen otra vez conmigo en esta oferta, en este título que yo quería poner, aunque no lo puse: la gran oferta del Señor. Les está llamando a comer, a beber a personas sedientas, y va a seguir aumentando la oferta. Va a seguir aumentando la oferta. Es decir, no solo van a comer y van a beber, sino que voy a hacer con ustedes un pacto, y este pacto será eterno y será conforme a la misericordia mostrada, la fidelidad mostrada a David. Estas personas que estaban cautivas en Babilonia sabían que estaban cautivas porque se habían rebelado con el Señor, y ahora es este mismo Señor quien les está llamando a venir, pero ellos sabían que no podían venir en sus propias acciones, porque ellos sabían, dice Isaías más adelante, que esas acciones buenas de este pueblo eran como trapos de inmundicia delante del Señor. Por eso Dios dice: voy a hacer un pacto conforme a las misericordias mostradas a David. Es decir, yo voy a tener misericordia de ustedes. ¿Y qué es misericordia? No los voy a tratar como merecen ser tratados. Y esto es algo interesante, porque ellos sabían que a un Dios tan santo no podían presentar de esa manera, y por eso Dios dice: voy a hacer un pacto incondicional, eterno, unilateral, y será conforme a mi misericordia mostrada a David. Recuerden a David, lo fiel que yo fui a David. Pero lo interesante de estos versículos es que este pacto eterno está apuntando ¿a quién? A Cristo. Vámonos a Pablo va a citar exactamente esto en Hechos capítulo 13, versículo 32. Vamos ahí un momento. Hechos capítulo 13, versículo 32. Pablo está hablando acerca del Evangelio en Hechos capítulo 13 más arriba, pero voy a leer desde el 32 y dice: y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa. Ahí está esa palabra, de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos. Y nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo levantó de los muertos, para nunca más volver a ver corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. ¿Por qué este pacto iba a ser eterno? Porque con la resurrección de Cristo, su dinastía iba a ser eterna. Cuando Dios levantó a Jesucristo, estaba comprobando su fidelidad de esa promesa que había hecho hace miles de años, para decir: este pacto será eterno. Y cuando está hablando acerca de la misericordia de David, está apuntando a Cristo. Y esto es algo interesante, porque aquí Dios está diciendo: vengan, coman, yo voy a hacer esto con ustedes. Son puras buenas noticias para este pueblo que estaba viviendo en este cautiverio. Serán como las misericordias mostradas a David. Voy a ser fiel. Hay a veces ofertas o promesas que las personas hacen o los negocios hacen que
a veces son muy difíciles de creer. Pero acá Dios va a seguir poniendo no solo la necesidad que tenían, sino empezando a decirles las promesas que Dios les va haciendo a ellos y por ende a nosotros. Venid, venid. Después sigue diciendo, he aquí, llamarás a una nación que no conocías, y una nación que no te conocía correrá a ti a causa del Señor tu Dios, el Santo de Israel. Y este versículo, hablando del pueblo, en ese momento estaba dando a entender la función que iban a tener después de conocer esa luz, que iban a ser luz para las otras naciones. Personas como los gentiles que no conocían el Evangelio iban a correr a ellos, no conocían a este pueblo, pero ellos iban a ser los portadores de las buenas noticias, y todo eso por causa del Señor. Estas semanas en la iglesia y en las lecturas en distintos lugares he estado escuchando mucho esto que quiero compartir con ustedes. Es importante que como iglesia estamos creciendo en el conocimiento del Señor, en el conocimiento del Evangelio, pero no tenemos que olvidarnos de predicar el Evangelio. Estaba diciendo hace rato un hermano, muchos hermanos que nosotros tenemos respeto y admiración por su predicación, por su escritura, por lo que le sirven al Señor, empezaron sus ministerios predicando el Evangelio. Pero hoy más que todo se han dedicado a enseñar sobre qué es el Evangelio y han dejado de predicar exactamente el Evangelio. ¿Qué quiero decir? Muchos de ellos los hemos conocido en alguna conferencia, en algún lugar donde le estaba predicando a los no creyentes el Evangelio, donde muchos o algunos se estaban convirtiendo. Pero hoy cada vez más, y no es que está mal, pero los vemos en conferencias y en iglesias enseñando acerca de qué es el Evangelio, pero cada vez al menos vemos menos videos de ellos predicándole el Evangelio como ellos empezaron. Y eso puede ser una trampa para nosotros como iglesia muchas veces, en que yo sé que hay tanta distorsión del Evangelio y la iglesia reformada ha venido a mostrar mucho de eso y ha sido una bendición, pero muchos de nosotros pasamos mucho tiempo estudiando de qué es el Evangelio, pero nos hemos olvidado de predicar el Evangelio. De hecho, yo estaba pensando, aquí Dios por medio de Isaías está predicando el Evangelio. Y uno se pregunta, pero vas a hablarle en la iglesia y aquí la mayoría de ustedes ya son creyentes. No hay muchos no creyentes. Mejor les enseño de qué se trata esto y no les predico de manera directa. Pero también en Romanos capítulo 1 nos enseña que el Evangelio no solo es para no creyentes, sino también para creyentes. Entonces acá quería usar estos versículos para decir, yo creo que el Señor nos está llamando también como iglesia a esta nueva etapa de decir, tenemos como iglesia que también predicar el Evangelio. Eso de manera colectiva y de manera individual. Estaba esta semana de mucho tiempo en la librería compartiendo una parte del Evangelio con una persona y me había dado cuenta que hace tiempo hacíamos mucho más de esto. Pero habían pasado tanto tiempo y ahora ya predicamos el Evangelio. Si tal vez alguien te habla, ya tiene interés de Dios y ahí recién le hablamos. Pero antes estábamos buscando oportunidades para ver cómo les hablamos del Evangelio. Cómo por medio de mi conversación voy al Evangelio. Y acá este pueblo iba a recibir esta bendición con la intención de ser luz para los pueblos, dice, que no los conocían, dando a entender a los gentiles. Y hermanos, yo quiero no solo poner una meta o algo así, sino animarlos y que nos podemos animar en esto, en la predicación del Evangelio. No podemos estar domingo tras domingo estudiando y pensando que estamos bien, cuando allá afuera hay personas que necesitan escuchar el Evangelio. Y a veces hasta da la intención de que estamos empezando a como avergonzarnos del Evangelio. Esta noticia que aquí Dios está diciendo que por medio de la resurrección de Jesucristo, y más adelante va a decir los beneficios que la persona que venga a las aguas va a tener.
dice el versículo 6, y ahora va a decir un poco más de los requisitos que tienen que tener estas personas que vengan a las aguas. Y dice el versículo 6, buscad al Señor mientras puede ser hallado, y amadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Algo interesante que leemos a lo largo de Isaías, cuando Dios los abandonaba al pueblo y ellos clamaban, también vemos en el libro de los Salmos, Dios parecía distante de ellos. Y le dicen, ¿ves dónde estás, Señor? ¿Por qué te alejas de nosotros? Pero también vemos en la Biblia muchas veces, y mucho más en Isaías, donde Dios muchas veces dice, extendí mi mano a un pueblo rebelde, traté de que escuche mi voz vez tras vez y no me escuchaban. Y aquí hay algo interesante, porque noten que cambia la persona. Hasta el versículo 5 es Dios hablando en primera persona, llamando a este pueblo, pidiéndoles que le escuchen. Pero ahora cambia de persona y ahora es Isaías en tercera persona que va a empezar a decir como que alguien dio la oferta al principio en el mercado, vengan a las aguas, y de pronto se empieza a ir, y entonces las personas que están a su lado escuchan y creen que ese mensaje es verdadero y dicen, vayan, está cerca, escúchenle, llámenle en tanto está cercano, porque va a venir un día donde Él ya no va a estar cercano. Ahora Él puede ser hallado. Ahora Él está cerca. Lo que está diciendo en palabras sencillas es, Dios se ha acercado a ti y te está haciendo un llamado con una gran oferta. Pero debes saber que esa puerta no siempre va a estar abierta. Y va a haber un día, como también dice Isaías, que le vas a llamar, pero no te va a responder. Pero ahora es Dios, a través de Isaías en tercera persona, que está diciendo, ahora puedo ser hallado, ahora he descendido, ahora me he acercado a ti, ven. Pero no puedes venir en la condición que estás. Dice ahí, abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y por eso decía que estos textos mayormente se refieren a no creyentes. Términos como impío, inicuo, se refieren a personas que no conocen al Señor. Un impío es una persona que no toma en cuenta al Señor. Una persona que tiene la culpa sobre su cabeza. Un inicuo es una persona que vive en perversidad, doblando siempre la voluntad del Señor. Pero qué interesante, que Dios no solo le está diciendo, deja de vivir de esa manera, no te comportes, deja de pensar de esa manera, sino al mismo tiempo que le hace esta demanda, le sigue ofreciendo cosas. Si tú haces eso, voy a tener compasión de ti. Voy a ser amplio en perdonarte. Yo siempre recuerdo esa analogía de esta forma sencilla de lo que está diciendo. Cuando nosotros pensamos en una persona que no conoce al Señor, a veces pensamos que es una persona neutra en cuanto a Dios. Es una persona que ciertamente es simplemente indiferente al Señor. Pero lo que encontramos en la Biblia es algo totalmente diferente. La Biblia dice en Romanos capítulo 1 que el hombre que no conoce al Señor es enemigo de Dios, odia a Dios, aborrece al Señor. En otras palabras, para ponerlo en una figura gráfica, un no creyente está con un arma apuntando a Dios y si pudiera matarlo, lo mataría. Entonces lo que Dios está diciendo a esta persona es, baja tu arma. Baja tu arma y vas a tener perdón. Solo si bajas tu arma. Y la idea de eso es, deja tu camino. Deja el impío su camino, deja de vivir de la manera que estás viviendo. Muchos de los que están acá, que no conocen al Señor, están viviendo de una manera que a Dios no le agrada. Y ellos lo saben.
están con sus pensamientos, sus comportamientos, de una manera que, como he dicho, no le agrada al Señor. Y aquí hay 3 cosas al menos que podemos ver. Dejar tu camino, dejar tus pensamientos, las intenciones de tu corazón, no solo la parte externa de cómo te vemos y te manifiestas, sino ese mal comportamiento, esas actitudes malas que tienes delante del Señor vienen de un corazón, vienen de un pensamiento. Por eso dice, deja de pensar así. Y por último dice, vuélvete al Señor. Y eso es, dale la vuelta a tus pecados, dale la espalda a tus pecados, vuélvete al Señor. A veces, cuando hay no creyentes y están viviendo de esta manera del cual el Señor está diciendo que dejen de hacerlo, piensan que realmente no está tan mal lo que están haciendo. Y por eso, vamos a ver más adelante otra implicación más de esto. Miren lo que dice el versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. A veces los no creyentes o los que no conocen al Señor están viviendo de esta manera, impíamente. Están haciendo cosas que le desagradan al Señor y en su propia cara. Y como Dios no les ha hecho nada a ellos todavía, entonces piensan que Dios realmente no está tan desagradado con lo que están haciendo. Y Dios le dice, no te equivoques, mis pensamientos no son como los tuyos. Tal vez estás pensando que lo que estás haciendo realmente no está tan mal, pero yo no pienso igual que tú. Si todavía te estoy aguantando es por pura misericordia. Pero al mismo tiempo, cuando Dios está llamando a un pecador a venir a Él, esta palabra que dice mis pensamientos no son vuestros pensamientos, es también porque un pecador que esté entendiendo su condición, su necesidad que tiene del Señor, a menudo piensa esto: Dios no me puede perdonar después de todo lo que yo ya he hecho. ¿Cuántas veces hemos compartido el Evangelio con personas que no se sienten dignas de venir al Señor porque creen que han hecho cosas tan malas que Dios no les podría perdonar? Y ese versículo también aplica ahí. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Yo no pienso como tú. Porque a veces nosotros, cuando ofendemos a una persona y de una manera severa, entonces creemos que esa persona ya no nos va a perdonar. Pensamos así horizontalmente. Y un pecador que esté entendiendo su condición, de la misma manera piensa en Dios. Yo no soy para estos caminos. Yo tengo una vida y así voy a seguirla viviendo. Y Dios está diciendo, yo no pienso igual que tú. Yo no pienso igual que tú. Pero después dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá a mí vacía, sino que sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Muchas dudas vienen a la cabeza de una persona cuando Dios le llama por primera vez. Yo recuerdo muchas de estas en mi propio corazón. Y quizás también el pueblo de Dios en medio de esta situación no olviden que están en cautiverio, están siendo castigados por el Señor y ahora Dios los está llamando. Pero es el mismo Dios que los había llevado a esa situación en las que estaban. Y entonces estaban pensando ellos, después de haberlo ofendido, ¿será que realmente Él va a tener la disposición a perdonarnos? ¿Será que realmente Dios va a mantener su palabra con este compromiso, esta promesa que está haciéndonos a nosotros? Y Dios les repite, así como la lluvia y la nieve no vuelven vacías, así también mi palabra. En palabras sencillas, Dios les está diciendo, yo no hablo al viento. Si he dicho algo, lo voy a cumplir. Si te estoy prometiendo algo, lo voy a cumplir.
Y esto es algo también para nosotros como creyentes, de muchas cosas que el Señor nos ha dicho en un tiempo. Y a veces pensamos, ¿será que realmente va a cumplir el Señor? Ya han pasado mucho tiempo. Y Dios está diciendo, así como la lluvia. Y de paso, yo tenía un libro que, no sé dónde está mi libro, pero se llamaba Hechos Científicos de la Biblia. Y ahí mencionaba todas las cosas científicas que la Biblia habla. Y aquí hay una, no sé si se han dado cuenta, que es cómo el agua cae y vuelve. ¿Sí? Cómo el agua cae y vuelve. Y ahí está mostrando eso. Y está diciendo, así como el agua vuelve, así mi palabra no va a volver a mí vacía. Y este versículo nosotros usamos a menudo para predicación o predicadores, para animarlos a predicar. Prediquen, prediquen, no va a volver vacía. Pero es mucho más profundo que eso. Es mucho, el contexto se pierde cuando simplemente hacemos eso. No es que está mal, eso es verdad. Pero aquí el contexto está diciendo, Dios, yo no hablo por hablar. Te he dicho algo y lo voy a cumplir. Cuando ustedes lean, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dijo a a Noé, que construye el arca y le dio las especificaciones, noten algo interesante. Después de cuántos años Dios le va a volver a hablar, y Noé tenía que vivir con esa palabra que el Señor le dio y creer y caminar con esa palabra. Y eso me hacía pensar y tenía que confiar en eso. Dios no vino a cada rato a Noé y decir, yo te he dicho, no te olvides, sigue. Tenía que hacer un arca, nunca había llovido hasta ese tiempo, era una locura. Pero muchas veces en nuestro tiempo Dios nos ha dado, aparte de sus promesas específicas en la palabra, sus promesas generales en la palabra, promesas específicas para nuestra vida. Pero ya ha pasado un tiempo. Y entonces empezamos como creyentes a pensar, ¿será que el Señor va a cumplir su palabra? Y Dios está diciendo una vez más acá, yo no hago las cosas, no hablo por hablar. Mi palabra va a cumplir su propósito. Y lo mismo otra vez a estas personas que Dios está llamando. Dios está haciendo una oferta y eso es lo que hacemos cuando predicamos el Evangelio. Son por eso buenas noticias. Pero a pesar de todo, con las dudas y todo, las personas muchas veces deciden rechazar esta oferta de gracia. Estaba pensando, escuchaba ayer un sermón y yo estaba tratando de recordar si alguna vez a mí me ha pasado algo así. Y no he encontrado algo que sea tan significativo, por eso ya me intenté recordar más, pero tal vez lo quiero contar para que tal vez a ti sí te pasó. Y este hombre, hablando de la oferta que el Señor está aquí haciendo, el predicador decía, un día, de una heladería muy famosa en República Dominicana, me regalaron una oferta, un vale, para comer una cosa de un helado, pero una cosa completa que era para la familia. Y él decía, a mí me encantan los helados. Y entonces dije, esto es algo especial. Esta oferta es difícil, se creía, pero no la voy a desperdiciar. Pero tampoco la quiero tomar ahora. Entonces dice que él puso el vale, ¿no? Ahí en un lugar en su armario, en la cajita, ¿no? Para un momento especial. Y después con el tiempo se había olvidado de que había puesto el vale ahí. Después se acordó que tenía ese vale de los helados. Entonces fue y ansioso dijo, hoy es el día que voy a comer helado. Pero ahí en la letra menudita que decía allá abajo del vale decía, esta oferta solo es válida para este mes. Y el tiempo se había pasado. Y él estaba tan enojado por eso, no tanto porque no iba a comer helado, sino por lo tonto que había sido de haber puesto ese vale en ese lugar. Y aquí está el Señor haciendo una oferta de venid a Él y encima le está añadiendo muchas promesas de bendición, incluso de bendición material. Y muchos de nosotros, o muchos de los que pueden estar escuchando, pueden hacer la misma cosa que este hombre hizo con esta oferta de helados, pero eso fue algo trivial y esto es algo súper importante.
Y si esta persona un día termina en el infierno, o una persona que está acá, realmente uno de los nombres que la Biblia le da en Apocalipsis al infierno es lugar de tormento. ¿Y por qué se llama lugar de tormento? Dice porque las personas que van a estar ahí no van a ser aniquiladas, no van a morir, sino que van a vivir con su conciencia atormentadas todo el tiempo. Y van a vivir de frustración en frustración, decir, qué tonto fui, tantas veces. Pero en esta ocasión, yo estaba pensando algo. En esta ocasión, a veces predicamos la palabra del Señor, pero ¿se han dado cuenta que aquí es el Señor que te está predicando el Evangelio a ti? Te está diciendo, ven. Yo lo único que estoy haciendo es replicar lo que aquí dice. Y yo estaba pensando en esto esta semana, decir, el Señor, cuando dice algo, cuando invita a alguien a venir, y esa persona le dice, no ahora, o posterga, es peligroso. Es peligroso. Entonces es el Señor que está haciendo esta oferta a venir, y digo que es una bendición tras bendición, porque miren lo que dicen los versos del 12, ya terminando, dice, porque con alegría saldréis, hablando ya de este pueblo que estaba en cautiverio, en esta situación, después de esta bendición, de este pacto, de esta fidelidad, de esta misericordia, ahora va a hablar un poco acerca de la liberación del cautiverio que iban a experimentar. Porque con alegría saldréis y con paz seréis conducidos. Los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de vosotros, y todos los árboles del campo batirán palmas. En lugar del espino crecerá ciprés, en lugar de la ortiga crecerá mirto, y esto será para gloria del Señor, para señal eterna que nunca será borrada. Y aquí digo que esto se pone cada vez mejor en la oferta, porque ya no solo está hablando del perdón de sus pecados, del sustento diario, sino de cuidarlo hasta que un día esté en su presencia. En pocas palabras, Dios está usando todas estas metáforas de los árboles y todo esto para decir, todo va a obrar para tu bien, todo va a obrar para tu bien. Yo voy a cumplir mi propósito en ti. Tú vas a llegar. Porque muchos dicen, ¿y si me convierto al cristianismo y después vuelvo a mi vida pasada y sigo siendo peor que antes? Mejor me quedo como estoy. Pero el Señor está haciendo una promesa y te dice, ven y te garantizo tu llegada. Todo va a obrar para bien en ti. Aún las cosas inanimadas estarán a tu favor. Te voy a allanar el camino. Ven. Y hermanos, yo estaba pensando en esto y decía, una cosa es hablar sobre este mensaje y una cosa es decirles lo que el Señor dice en este mensaje a ustedes. Y yo considero que le he estado diciendo a mi mente constantemente, no te olvides de solo enseñar sobre eso, sino de decirles este mensaje a ellos. Yo no me considero un ave de mal agüero, la verdad no, pero me han pasado experiencias que a veces parecen así. Y una de las más traumáticas para mí ha sido un día estarle predicando el Evangelio a una persona aquí en este barrio, y al día siguiente enterrándolo. Nunca olvido. Le prediqué el Evangelio en esas casetitas que estaban todavía en las casas de guardias, estaba ahí sentado y le prediqué el Evangelio y le dije encima, ¿qué vas a hacer? Y él dijo, lo voy a pensar. Al día siguiente fui a comprar pan a la casa de su mamá, que tiene una tienda que es a la vuelta, y un taxista estaba en la puerta con una tarjeta con su carnet de identidad para decir, ¿conoce a este hombre? Porque la ubicación del carnet me da acá. Era él. Estaba ebrio. El auto lo había pisado la misma noche. Mi pregunta fue, cuando estuvimos en su velorio, ¿qué habrá decidido? Parece que no tomó la decisión. Parece que no. Entonces, no lo digo por mí, lo digo por quien lo dice aquí. Es el Señor en persona diciéndote, has estado viniendo a la iglesia vez tras vez, pero todavía no me conoces, porque todavía no has venido realmente a mí.
Y hoy una vez más te estoy llamando. Y te estoy ofreciendo todo esto. Y todavía estoy cerca. Todavía me puedes encontrar. Vengan a mí. Y eso es mi deseo para las personas que están en esta iglesia y escuchan el mensaje vez tras vez, pero siguen viviendo como si no escucharan nada. El Señor está diciendo, vengan a mí. Y no estaba haciendo amenazas el Señor acá, sino te está diciendo, mira la oferta. Te pido que te arrepientas, pero mira también lo que yo te voy a dar. Y ya para terminar, hermanos, quiero también hacer alguna aplicación a nosotros como creyentes, a los que ya conocemos al Señor. Una de las frustraciones de los que predican el Evangelio es la dificultad de ver a personas que le hablas vez tras vez y no te escuchan. No te escuchan. Pero nosotros una vez estuvimos en esa posición y hoy estamos en este otro lado. En este otro lado. Es como ese hombre que yo estaba diciendo, estábamos con un arma apuntando al Señor y el Señor nos ha dicho, baja tu arma y voy a tener misericordia de ti. Entonces hemos bajado nuestra arma, nos hemos rendido, nos hemos vuelto de nuestra vida, pero no nos hemos quedado ahí. ¿Saben qué ha pasado? Hemos pasado al otro bando del Señor, hemos agarrado el arma y ahora estamos apuntando a los no creyentes y les estamos diciendo, arrepiéntanse. No tienen oportunidad, pero si se arrepienten, habrá compasión. Y yo creo que por eso también, mientras predico, yo quiero que podamos darle gloria y alabanza al Señor, porque nosotros éramos así. Pero ahora, como lo decía estos versículos, yo estaba pensando en que hay personas creyentes acá en la iglesia que están, como dice este versículo al empezar, están usando su tiempo, su dinero en cosas que no son pan. Y están viviendo en miseria, o estamos viviendo muchas veces en miseria, a orillas de mucha agua, a orillas de mucha comida. Y ya pensando en nosotros como creyentes, el mensaje para la iglesia es, Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, se cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Esto no es, dice el Señor, el tipo de vida por el cual yo he mandado a mi Hijo Jesucristo. Esto no es vivir bajo el plan que yo he diseñado para ustedes, viviendo en miseria, abandonándome a mí la fuente de agua viva y cavándote para ti cisternas que no retienen agua, viviendo a tus propias expensas y ya no dependiendo de mí. No es la vida que yo te he prometido que te voy a dar, porque yo te he prometido darte vida y vida en abundancia. Yo me pregunté esta semana, ¿estoy viviendo ese tipo de vida? Y claro, un predicador de la prosperidad diría, yo sí estoy viviendo en abundancia, pero no es del tipo de abundancia que el Señor está hablando acá. Y quiero terminar con estos versos. Por favor, vayan a su Biblia al Salmo 65. Salmo 65, hay algo que nos tocó en la familia, en el devocional que leemos, y me hizo pensar en algo para entender qué es vivir en abundancia, qué es cuando nuestras almas realmente están viviendo en abundancia. Salmo 65. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Perdón, creo que no es el Salmo 65, solo estoy leyendo. He confundido la cita. Denme un momentito. Es el Salmo 65, sí, está bien. Estaba confundido, hermanos. Sigo una vez más. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonas. Y noten desde acá lo que va a empezar a pasar.
Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás en tu justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú que afirma los montes con poder, ceñido de valentía, el que sosiegue el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas, el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen a tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra, la riegas en gran manera, la enriqueces con el río de Dios, lleno de aguas, preparas el grano de ellos. Cuando así lo dispones, haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, las ablandas con la lluvia, bendices sus renuevos, tú coronas el año con bienes, y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría, se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. ¿Por qué me llamó la atención este salmo mientras pensaba en esto? Piensen en un agricultor y piensen, hablando materialmente, todo lo que este agricultor está experimentando acá. Todo su cultivo regado, proveyéndole semilla, mire el horizonte lleno de ganado. Todo parece que le está funcionando bien. El día, en la noche, todas las estaciones, dinero acá, prosperidad acá. Pregunta, ¿este hombre estaría realmente satisfecho, feliz, sí o no? Es obvio. No todos tienen esta bendición como este hombre está describiendo acá. Pero lo interesante que esto es de lo que el Señor está diciendo como creyentes que nosotros podemos tener en nuestra alma. ¿Te imaginas un negocio así como este? De bendición en prosperidad, que todo sale bien, dinero acá, más negocio, más creciendo, y uno está pleno, está satisfecho. Pero eso es lo que Dios está diciendo, que es como nosotros debemos vivir en Juan 10, vida y vida en abundancia. Pero lo interesante de esto, pensaba en otro texto que me venía a la mente, es que hay muchas veces en que nosotros podemos experimentar esto sin ni siquiera tener nada. El día jueves el hermano Rosner estaba hablando acerca del gozo y pensaba en esto y pensaba en lo que él decía. ¿De qué depende tener gozo? Y evidentemente no depende de las circunstancias que tenemos, porque eso cambia. Hoy día tienes, mañana no tienes. Pero acá, como he descrito, este tipo de gozo que este agricultor está experimentando es porque tiene. Pero lo que Dios promete en su palabra para nosotros es que aún no teniendo, yo te puedo hacer experimentar eso, como dice también en el Salmo 4:6, dice: muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Y miren este versículo: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Cuando ellos estaban en su mayor prosperidad y yo no tenía eso, tú me has dado mayor alegría a mí. Es posible no tener buena salud, no tener buenas relaciones entre las personas, no tener dinero y aún a pesar vivir en abundancia. Pero realmente el Señor dice que muchas veces nosotros estamos viviendo como estos versículos que describía Isaías, en miseria, en insatisfacción, en frustración. ¿Por qué? Porque no venimos a Él, porque no escuchamos, porque no nos sometemos a su palabra. Y termino, el requisito tanto para creyentes como para no creyentes es el mismo: arrepiéntanse y vengan a mí y sométanse a mi palabra. Hermanos, es mi deseo que podamos mañana, al día siguiente y así la semana, poder levantarnos temprano, aún con el frío, y decirle: Señor, yo quiero disfrutar de ese banquete en abundancia que tú has preparado para mí. Ábreme los ojos, Señor. Yo quiero experimentar ese gozo. Las cosas no están yendo bien, pero yo quiero tener eso que tú has prometido. Y eso también es para los no creyentes que pueden experimentar por primera vez en su vida. Vamos a orar, hermanos.
Padre, gracias por tu palabra. Señor, como estaba diciendo esta última parte, yo te pido por eso, Señor, muchos días, a veces por varias cosas, no escuchando tu voz, Señor, endurecidos, tratando de buscar en otras cosas lo que solo tú nos puedes dar. Señor, te pido porque esta semana, estos días, podamos ser alimentados de tu palabra, podamos realmente experimentar esta alegría, este gozo, que tu Espíritu Santo se pueda manifestar en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a vencer la flojera, la negligencia, la indiferencia hacia ti, Señor, que podamos venir, pasar tiempo contigo. Te pido eso por tu iglesia también, Señor. También quiero pedirte por los que aquí han escuchado hoy día y no te conocen, Señor. Ten misericordia, Señor. Señor, que no posteren, que no rechacen la invitación que les has hecho a venir a ti, Señor. Te pido que salves, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.